Muy bien, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Somos pocos, pero bien avenidos por lo que veo y con rostros conocidos y con muchas cosas para aportar. Esta es la primera sesión de comunicaciones de este Congreso de los Motivos Visuales del Poder en la Esfera Pública y bueno, somos el colofón a una primera jornada intensa que ha arrancado de manera fulgurante, ¿no? con Victoria Cirlot y que se ha desarrollado con cosas muy interesantes y que todavía promete platos muy fuertes para mañana. Y tenemos una sesión corta, un poco accidentada por los motivos que explicaré y por los que estáis viendo, pero que espero que sea interesante. Yo creo que sí, por las personas que intervienen, creo que promete ser de interés. Entonces, esta sesión, tengo el gusto de moderar esta sesión junto a con Brunella Tedesco, que la tenéis aquí en una en una de las ventanas, y hemos acordado que ella haga un poco de, yo hago así como de presentador, un poco de entertainer, ¿no? Y ella en realidad hará las cosas serias, interesantes, que es recoger un poco eh, al final de las presentaciones, recoger un poco, manejar el hilo del discurso y ver cómo se puede lanzar la discusión posterior o el debate posterior, ¿no? Entonces os explico un poco, así brevemente, la mecánica y también antes de eso una cuestión es que hay un pequeño cambio en el programa. Los que hayáis visto el programa, pues veréis que estaba anunciada una comunicación de las doctoras María José Massanet y Marga Carnicé sobre el motivo visual del botellón, eh, en la esfera pública, ¿no? Comunicación muy pregnante y actual, pero por motivos logísticos y por motivos, digamos, laborales, se mueve a mañana. Probablemente sea una comunicación grabada y, y, y en su lugar tenemos la comunicación de Edurne Larumbe, ¿vale? Ese es el cambio en el programa. Y la segunda cuestión es la de la mecánica. Entonces, como somos pocos y de momento todavía somos menos de lo previsto, ¿no? Era una mesa de 3 comunicaciones y ahora de momento somos 2, a la espera del doctor Chandrasekaran, que es el tercer ponente de esta mesa de comunicaciones, en la que también van a participar Abraham CEA y Edurne Larumbe. Pues vamos a establecer una mecánica de exposición, si os parece bien, de entre 20 y 30 minutos, ¿no? Como tenemos un poco de espacio, si os queréis extender un poco más, podéis hacerlo. 30 minutos, después de eso Brunella pues hará sus breves comentarios, así un poco para recoger, para tratar de hilar los motivos recurrentes de esta mesa, y después de eso abrimos la discusión al público o entre vosotros, o abrimos ese momento de debate y luego ya cerraremos, ¿vale? Con la recomposición del programa nos ha quedado, curiosamente, nos ha quedado un programa, a falta del doctor Chandra, nos ha quedado un programa muy centrado en lo que serían los motivos de la representación corporal, ¿no? Diversos aspectos de la representación corporal en la esfera pública, yendo, digamos, desde la representación de lo femenino a los motivos, digamos, del cuerpo disciplinado y hasta la representación del propio cuerpo, ¿no? Del propio cuerpo del performer, que es en principio el tema que va a abordar si aparece el doctor Chandra en su ponencia, de modo que ahí puede resultar interesante ver, ¿no? esos diversos modos de presencia y representación del cuerpo en la esfera pública y los motivos asociados desde diferentes perspectivas. Entonces, si os parece bien, empezamos con Edurne, ¿vale? Edurne Larumbe, que
es estudiante justo inicia su doctorado, entiendo, ¿no? Es investigadora doctoral y que acaba de obtener el máster en cine y audiovisual contemporáneo de la Universidad Pompeu Fabra y cuya comunicación se titula Mujeres trofeo de los grandes magnates a los reyes de Instagram, en el que aborda la cuestión o el motivo de la mujer mercancía o la mujer trofeo. Así que, Edurne, un placer compartir contigo este ratito y ya sabes, tienes 20 o 30 minutos para desarrollar tu presentación. Vale, gracias. Bueno, voy a compartir la presentación y una vez tenga los problemas técnicos ya os saludo. A ver. Vale. Bueno, pues muchas gracias primero por aceptar mi comunicación. Y eso, mi comunicación, y bueno, ya la Pompeu por realizar este congreso. Primeramente, o sea, lo que quería mencionar un poco es cómo surgió esta idea de hacer esta ponencia, y nace un poco pues con la colaboración que tuve durante este pasado curso mientras realizaba el máster de cine de la Pompeu con el proyecto MOVEP y sobre todo por el videoensayo que realicé junto a Abraham Cea, que es el siguiente ponente, pues, en relación a la iconografía de la mujer trofeo, titulado Cogia Pitch. Entonces, cuando estaba pensando un poco en cómo abordar esto, pues me acordé de John Baudrillard, y que hablaba pues eso de que en las sociedades actuales, ¿no? El sujeto es seducido por los objetos de consumo, por aquellas cualidades imaginarias que igual son un imaginario, ¿no? que se corresponde a lo femenino dentro de un sistema patriarcal, que son pues una disponibilidad absoluta, docilidad y belleza. Es decir, que se atribuye pues a los objetos que nosotros potencialmente vamos a comprar, cualidades propias de lo femenino pues dentro de este sistema, para que puedan ser consumidos. Entonces, esto luego, pensándolo, ¿no? Dices, Luce Irigaray, ¿no? Comenta un poco pues, esta idea de la mujer mercancía. O sea, al final a lo que voy es que, si bien Baudrillard comenta que son algo que se le atribuye a los objetos y que son propios de lo femenino dentro de un sistema patriarcal, y que eso es lo que nos atrae, al final también son cosas, ¿no? que ya también se atrae a lo femenino o a la mujer dentro de este sistema. De ahí pues la relación con esta idea de la mujer mercancía, ¿no? de Luce Irigaray. Irigaray dice que son cuerpos materia cuyo valor se mide por el atractivo al que se le atribuye de manera externa, ¿no? a su cuerpo, lo cual solamente es validado cuando es deseado por más de un hombre. Es así como se consumen, pues, o sea, es así como se convierten, por bienes de consumo con esas mismas cualidades pues, propias de su género, de las que hablaba Baudrillard. Entonces, esto a mí me parecía especialmente interesante, pensándolo, ¿no? en la idea del trofeo, que estas, bueno, lo que dice la RAE, siendo la primera opción monumento o insignia, señal de una victoria, ¿no? Y me parecía interesante la idea de que un trofeo es más importante lo que ese trofeo significa, es decir, utilizando las palabras de Edmund Husserl y Alfred Schultz, pues de aquello que presentan, ¿no? Ya sea poder, ya sea un estatus social, más que el valor del objeto, o sea, del trofeo en sí. Y esto es un poco esta idea, ¿no? asociada a la mujer, a esta visión masculina y hegemónica, ¿no? que pone sobre estas mujeres mercancías, sobre estos cuerpos materia, este valor, ¿no? No se valora, por así decirlo, a la mujer en sí, sino que se valora aquello que puede significar para estas ideas
patriarcales o para este sistema patriarcal que debe ser pues validado por otros hombres. Entonces, aquí pues pensé que sería interesante, ¿no?, realizar una radiografía, empezando pues por el motivo un poco desde Hugh Hefner, desde la revista Playboy, un poco de estos grandes magnates que ya ostentaban, quizá con el despertar sexual también y la revolución sexual, hasta la actualidad y los grandes, bueno, Instagram, la inmediatez que supone el tener redes sociales y estar consumiendo imágenes casi de manera constante. Entonces, en una búsqueda rápida en Google, ¿no?, fue lo primero que hice, pues irme a Google y buscar Hugh Hefner, y pues te encuentras con estas imágenes, que son solo algunas de ellas, pero te encuentras con esto, a Hefner con siempre muchas mujeres, ¿no? Y entonces pues empecé a pensar también, ¿no?, qué sería un poco lo que une a este motivo, cuál podría ser el hilo conductor, porque sí que es verdad que, sobre todo realizando el vídeo ensayo con Abraham, reflexionábamos mucho en que era algo bastante conceptual dentro de lo que cabe. O sea, tenemos una idea de qué puede suponer una mujer trofeo, pero su traslación a imágenes resulta ya más compleja. Y poniendo el nombre de Hefner en Google, pues dije, mira, se puede partir de aquí, se puede partir de el hombre vestido, o sea, el hombre, perdonad, acompañado de más de una mujer, ¿no? La mayoría de ellas además sale como con ese icónico batín que aparte sale en Los Simpson, o sea, todo el mundo ya pensamos en esta persona con el batín rojo y el pijama, indicando además que estas mujeres viven donde él, o sea, que este es un lugar en el que es una posición en la que él está cómodo, él está en su casa y se puede relajar. Entonces, también implica, ¿no?, este cierto poder económico de que él puede sustentar a esta gran cantidad de mujeres que le acompañan. Bueno, este imaginario también, para pensar un poco en su aplicación nacional, pues la icónica imagen de Jesús Gil sugiere también un poco la misma idea del hombre relajándose en el jacuzzi rodeado de todas estas mujeres en bikini, con cuerpos además y una belleza pues muy normativa. Y dada la persistencia de la aparición de este tipo de imagen, claro, eso no solo se sobreentiende que a mayor cantidad de mujeres, más dinero y por tanto más estatus, siendo capaz de mantenerlas, sino que parece vivir, sobre todo Hefner, desde esta perspectiva de la imagen que está representando, ¿no?, del dueño de la revista erótica más influyente de finales del siglo XX, que se acuesta además con las modelos que salen en ella, porque, bueno, pues por ejemplo estas tres que salen aquí, que ahora explicaré un poco qué es esta imagen, eran sus tres novias que vivían con él. Y esto se hizo pues especialmente evidente cuando entre 2005 y 2010 se emitió un reality show llamado The Girls Next Door, en el que se contaba el día a día del empresario con sus tres novias y la relación con las Playmates, que era el nombre que recibían mujeres que habían salido en la revista y que salían, bueno, esto que hacían de los meses y tal, pues eran ellas, y que además vivían o frecuentaban la casa. Esta es una imagen de la cabecera de este reality, en el que otra vez pues volvemos a ver esta imagen, ¿no?, del hombre con las tres mujeres a sus lados. Ahora lo que voy a hacer es poneros un fragmento del primer capítulo, donde otra vez volveremos a ver la representación de esta imagen, pero también veremos un poco la autoconciencia, incluso por parte de una de sus novias, en concreto de Holly, que en este momento era su novia principal, por así decirlo, de su situación. Follow the man. It's really exciting to go to these big events where you go down the red carpet and they want to interview Hef. How's life treating you?
What do you think? What my role involves is just standing there and smiling and looking like a nice little first lady astronaut's wife and not acting up or doing anything stupid. Did you ever get your hands on Leia's buns? Right here. ¿Me podéis decir a alguien si se ha escuchado? Porque si no, es que no os veo. Sí, se escuchó. Vale, gracias, Osvaldo. Vale, estas declaraciones, bueno, primero comentar que Holly, que es la chica que hace estas declaraciones, ¿no? De que, voy a traducir un poco, que su función era simplemente pues no hacer nada y no hacer nada estúpido y simplemente pues estar ahí, ¿no? Comentar que Holly, cuando salió de la casa Playboy, escribió un libro en el que, llamado Down the Rabbit Hole, en el que, bueno, pues hablaba un poco de la parte oscura de lo que suponía todo esto del glamour. Y ahora también tiene un canal de YouTube en el que reacciona a este capítulo en concreto y a estas declaraciones en concreto, y ella misma como que se desdice de aquello que dijo, ¿no? O sea, como incluso sorprendida de que estuviera en esa posición. Y eso, estas declaraciones también, no, yo las encuentro bastante curiosas, cuanto menos pues el propio Hefner, 2 años antes de que este capítulo se emitiera, en la revista Esquire, les dijo esto, ¿no? I was a feminist before there was such a thing as feminism. That's a part of what the history few people know about. Es decir, que él decía que era feminista antes incluso de ser feminista, o sea, de que existiera el feminismo, perdona. Claro, el rol de su revista y del propio Hefner ha sido tanto cuestionado como alabado desde el feminismo. Ahora mismo no puedo entrar en detalles, pero bueno, por tiempo, pero especialmente en la tercera ola de los 70 se pedía que la revista y el propio Hefner se posicionara. Y sí que es verdad que, por ejemplo, estaban a favor del aborto y muchas cosas así, pero bueno, siempre ha habido como este tipo de controversia. Lo que sí que querría dejar claro en este aspecto, y la razón por la que pongo esta cita, es porque creo que es un claro elemento de lo que diría vital para esta especie de iconografía conceptual de lo que puede suponer la mujer trofeo, que es que él siempre defendió estar a favor de la liberación de la mujer, pero era una liberación que se hacía desde la explotación de su sexualidad, ¿no? En relación a esto, también, bueno, pues otras de las personas que conocemos todos por su relación con las mujeres y la sexualidad es Donald Trump. Y que a eso voy, pues curiosamente recurrir a una especie de atractivo físico externo de la mujer es algo vital para la justificación de su objetificación, ¿no? Donald Trump en diferentes ocasiones pues eso, ha repetido aquello de que se siente atraído por la belleza o que compró el Miss Universo porque las mujeres no eran suficientemente guapas y tenía que volver a lucir, ¿no? De hecho, esta sesión de fotos que ahora veis es una sesión de fotos que se realizó con diferentes misses de diferentes años, en la que la posición, ¿no?, vuelve a ser cuanto menos curiosa. Él está en medio, abajo, solo, y ellas están en una altura superior, pero con posado, ¿no?, como si fueran casi estatuas. Es como si él se supiera el dueño, que lo era, de Miss Universo, y quisiera escenificártelo, ¿no?, que se supiera que el concurso pues, era suyo y él tenía la capacidad de rodearse de todas estas mujeres validadas por todo el mundo, o concretamente hombres, como guapas o bellas. Pero también algo parecido pasa incluso con sus fotos de familia que salieron a la luz en 2010, pero que tuvieron otra vez su controversia cuando fue a la campaña presidencial. Y cuando se le ve, pues él sentado como dueño de su casa, ¿no?, rodeado de tantísimo oro, y Melania detrás suya, que probablemente sea el elemento más photoshopeado, bueno, elemento, no quiero llamarla ella elemento, pero en este momento, más photoshopeado como de toda la imagen, ¿no? Ese vestido que es imposible que estuviera así de manera natural,
y casi es que parece que su figura brilla, ¿no? O sea, es súper artificial y él otra vez en la posición cómoda, como él pudiendo mostrar toda la belleza que tiene y todos los lujos que tiene, siendo la figura que hay detrás suya uno de ellos. Una de las controversias también más sonadas y relacionadas con esta objetificación es la que todos hemos escuchado de aquella conversación que se grabó en 2005 y que salió a la luz también justo antes de que Trump ganara las elecciones y que ahora voy a recordar un poquito. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Con esto volvemos, claro, no solo a una justificación de estos comportamientos basado además en una supuesta belleza que además en su caso pues es muy normativa, sino que lo relaciona directamente con una disponibilidad sexual completa hacia él y que se sobreentiende viene dada también por una posición socioeconómica elevada, ¿no? Esta idea también es algo que tiene su representación en el contenido audiovisual contemporáneo. Numerosos videoclips, seguro que todas las personas que me estáis escuchando pues les viene alguno a la cabeza. Por ejemplo, yo pienso en el de 4 Babies de Maluma, ¿no? que ya también tuvo su controversia en aquel momento y ahora pues lo siento, pero no puedo poneros porque si no se me va el tiempo. Pero encuentro también especialmente relevante la forma en la que Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street recurrió directamente a este imaginario, ¿no? y lo representó en la presentación del personaje de Jordan Belfort. No. My Ferrari was white like Don Johnson's in Miami Vice, not red. See that humongous estate down there? That's my house. My wife, Naomi, the Duchess of Bay Ridge, Brooklyn, a former model and Miller Lite girl. Yeah, she was the one with my cock in her mouth in the Ferrari, so put your dick back in your pants. In addition to Naomi and my 2 perfect kids, I own a mansion, private jet, 6 cars, 3 horses, 2 vacation homes, and a 170-foot yacht. No, aquí es curioso lo que dice hacia el final, ¿no? Dice, además de Naomi, mis 2 hijos perfectos, también poseo y dice una serie de bienes materiales. Es decir, está contando a Naomi y a sus hijos, pero que al final quien sale en ropa interior en estas imágenes es Naomi, como uno de sus bienes, ¿no? Y también dice que quiere dejar claro, ¿no?, que es su mujer y que le pertenece a ella. De hecho, interpela a todas esas personas que le están escuchando, que se sobreentiende hombres cis al tener pene y heterosexuales, porque se entiende que la validarían como persona atractiva y por tanto de ahí nace su valía, vuelvan a meter pues su miembro dentro de sus pantalones porque solo le pertenece a él. No se puede tocar. Entonces ella es lo que él quiere enseñar, ¿no? Como si estuviera pues, en la vitrina y fuera su barco, su casa o su Ferrari, que no era rojo sino que era blanco. De hecho, en la película Belfort se separa de su primera mujer y se casa con Naomi al considerarla a ella más atractiva y viendo también la aprobación de otros hombres que le rodean, y siendo pues más validada entonces por tanto su belleza física, y así está más acorde con su nuevo estatus socioeconómico de persona rica. De esta estela también nace uno de los ejes centrales, yo creo, de la iconografía de la mujer trofeo,
y es que son vistas desde los ojos masculinos como una alteridad, como una otredad, en la cual su función a sus ojos es la que acabo de describir, es ser enseñadas y ser expuestas, como símbolo de ese logro que supone haberla conseguido por encima de la competencia de otros hombres, pero no por la valía que pueda tener ella en sí, sino por la validación externa, ¿no? Luego, ya 3 años antes del lanzamiento de esta película, fue cuando Instagram empezó a dar sus primeros pasitos, ¿no? Y bueno, pues estuvimos a estar expuestos, aunque ya estábamos tan expuestos a las redes sociales y a la imagen, Instagram pues empezó a arrasar todo y a tener esta idea de la inmediatez de la imagen. Entonces, pues eso, cuando llega la exposición de vidas privadas de manera sumamente directa e inmediata. La apariencia del lujo, que esto es algo que no he mencionado, ya no es necesario ni siquiera tener todo ese dinero, sino que simplemente puedes aparentarlo, ¿no? Pasaron a estar accesibles también estas ideas pues de manera directa y a golpe de clic. Muchas personas empezaron a mostrar su vida, cantidad de cuentas que recurren a esta idea, como por ejemplo la de Gianluca Vacchi, que quizá lo conocéis, tiene varios millones de seguidores. No voy a entrar también a analizar su cuenta, porque la que nos importa es la de la persona a la que apodan el rey de Instagram, que se llama Tal Milcerian. Estas son solo 3 fotos que tiene en su cuenta, pero todas son bueno, de una índole parecida. Él tiene 32,5 millones de seguidores. Digo el número porque es, por ejemplo, tiene el doble que Rosalía. Y aparenta él en su Instagram, ¿no?, llevar una vida de lujos donde son frecuentes pues, fiestas en grandes mansiones a las que además acuden personas famosas como Steve Aoki, Nicki Minaj, donde siempre está de viaje, donde siempre está con armas de fuego, donde sale con fajos de billetes. Y en la gran mayoría de estas fotos de Instagram, no es que sean estas 3 las que salen, no, es que en la gran mayoría sale con mujeres, casi siempre más de una, a las cuales normalmente están en ropa interior o bikini, y rara vez son etiquetadas en las fotos. Y rara vez también repiten posts, siempre son mujeres distintas, o casi siempre. En esta cuenta, claro, él al menos aparenta que esta es su cotidianidad, que esto es su día a día, ¿no? Así que en este alarde, ¿no?, de viajar tanto, de estar con armas que valen muchísimo dinero, pues ellas son lo que parece que aporta ese valor extra a su barco, su piscina, y le aportan prestigio y una mayor validación al poder contar con su compañía, y se entiende también de alguna manera poder tener relaciones sexuales con ella, o eso es lo que parece querer implicar. Como dato curioso, y volviendo un poco a la justificación de la belleza como argumento para los comportamientos estos objetificantes, esta fotografía la subió a Instagram el Día de la Mujer en 2017, cuya descripción pone It's International Women's Day y Be Thankful. Y bueno, es curioso, ¿no?, que esté comiendo sushi de la espalda de una mujer casi desnuda y pues felicitar el Día de la Mujer de esta manera. Como hemos podido ver, por tanto, la mujer trofeo pues responde a cierto imaginario iconográfico, el cual, si bien se puede partir de una composición en la que el hombre se encuentra con varias mujeres, el motivo, como ya he comentado, es más bien conceptual y adaptable. Puede referirse también a una sola mujer, como es el caso en la película de Martin Scorsese, que aporta cierto estatus o reconocimiento, o puede referirse a gran cantidad de mujeres que le acompañan y que sugieren también que cuanto más mujeres, pues mayor cantidad económica o mayor capacidad económica tiene el hombre de mantenerlas. Ya para acabar, me gustaría acabar con esta fotografía de Z Tangana, que subió este verano y que suscitó pues tanta controversia en las redes sociales.
evidentemente se inscribe dentro de este imaginario que hemos desarrollado. Sin embargo, el argumento que se dio en este momento, especialmente por muchas de las mujeres que salen en esta foto, que son personalidades famosas de actrices, cantantes, diseñadoras, ellas decían que ellas querían salir en esta foto, que se sentían liberadas también sexualmente y que no se estaba teniendo en cuenta la voluntad de ellas mismas de salir en esta foto. Entonces, la pregunta con la que me gustaría concluir y que me gustaría dejar en el aire es pues, si podría darse la vuelta al imaginario desde él mismo. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, Edurne, muchas gracias. Perdona que por un momento he perdido el botón del sonido. Gracias por cumplir tu tiempo y por tu comunicación tan interesante. Si te parece, dejamos los posibles comentarios y opiniones para el final. Aunque tengo que decirte que yo a este sujeto de Instagram no lo conocía, con lo cual a veces me siento feliz de estar lejos de ciertas cosas. Descubrirlo fue una experiencia, sí. Bueno, vamos a seguir con Abraham Cea, estudiante gallego, hizo sus estudios en Santiago de Historia del Arte y también de la cosecha reciente del Máster de Cine y Audiovisual Contemporáneo de la Universidad Pompeu Fabra, de la cual nos sentimos muy felices, y en este caso él es especialista o centra sus investigaciones, digamos, en la reactivación y pervivencia de las ideas de Guy Debord, y en este caso nos presenta una comunicación que se titula Opacar lo múltiple a través de lo disciplinario hacia una iconografía de la intervención policial como expresión unívoca y despersonalizada del cuerpo, donde aborda, bueno, ya veremos lo que aborda, ¿no? Pero aparentemente aborda los motivos de la representación y de la acción policial y del disciplinamiento del cuerpo en la esfera pública. Así que adelante, Abraham, tienes también pues 20 minutos o media hora, no sin presión, digamos, que te puedes exponer tranquilamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias, Fran. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Creo que me va a venir bien el tiempo. Vale, ¿me podéis decir si se ve? Se ve perfectamente. Vale, bueno, pues si se deja de escuchar en algún momento o algo, me avisáis, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero, querría agradecer a la organización del Congreso haber seleccionado mi propuesta, una investigación todavía en curso sobre el gesto y lo policial. Agradecer también a las ponentes, a todas las comunicadoras y a las moderadoras por sus fantásticas aportaciones. Sin más, procedo a presentar brevemente mi investigación bajo el título Opacar lo múltiple a través de la disciplina, hacia una iconografía de la intervención policial como expresión unívoca y despersonalizada del cuerpo. Aquí, como indica el título, analiza la intervención policial como un icono o un motivo visual desde el punto de vista gestual, tomando como principal eje de lectura lo que hemos llamado, una referencia clara a las tesis de Michel Foucault, gesto disciplinario. Esta investigación, propia en gran parte compartida, nace de distintos azares. Primero, y como veremos a lo largo de la presentación, de un interés comparativo entre la representación goyesca de las tropas francesas en el 3 de mayo en Madrid y la representación de Eisenstein de los cosacos en el acorazado Potemkin, donde encontramos operaciones formales compartidas. Esta intuición o esta idea termina por acotarse dentro del motivo visual de la intervención policial al tomar contacto estrecho con el proyecto de investigación Los motivos visuales en la esfera pública, producción y circulación de imágenes del poder entre 2011 y 2017, donde el motivo visual de la irrupción o la intervención policial
ya había sido analizado o más o menos concretizado por distintos participantes del proyecto. Es dentro de estos márgenes, precisamente, y junto a Durne, aquí presente, cuando decidimos realizar un videoensayo en torno a las problemáticas visuales y iconográficas del motivo visual, bajo el título Cuerpos policiales, un proyecto que incide en otros aspectos del motivo visual que hoy no voy a poder tratar aquí. Ahora sí, con esta comunicación nos proponemos algo simple o mínimo, aplicar el marco metodológico propio del proyecto de investigación, esto es, el método iconográfico, para exponer los diálogos entre una serie de imágenes en movimiento de distinto tipo y de distinto tiempo. Esto nos permitirá desarrollar una serie de ideas no ya en torno a la concepción teórica de lo disciplinario, sino de su cosmos visual, concretamente en relación a la intervención policial o militar. Para esto, y enfatizando en la noción de cosmos visual de la disciplina, este eje de lectura decide centrarse en las características corporales o gestuales de los policías, o mejor dicho, de la policía en singular, a través de distinto tipo de representaciones. Es en esta vocación por dibujar el esquema de un cosmos visual cuando la iconografía, junto a los paradigmas abiertos en los últimos tiempos por los estudios visuales, nos ofrece un método idóneo para experimentar con la hipótesis disciplinaria a través de las imágenes. El Atlas Mnemosyne de Avi Warburg, un libro clave en esta disciplina, pretendió esto mismo, a rejuntar una gran variedad de imágenes de distinto tipo y de distinto tiempo bajo el orden de la identidad y el gesto. Uno de los pilares del análisis que proponemos aquí hoy es justo ese, atender a las aventuras de identidad y diferencia del gesto corporal en la irrupción policial, con la intención de rastrear normas y disonancias en el motivo visual. Antes de seguir, por tanto, con la exposición del icono o la comparación directa de imágenes, es indispensable articular algunas ideas generales tanto sobre la conformación histórica de la policía como sobre la noción de lo disciplinario, un concepto que articula esta propuesta y que, como hemos dicho, tomamos directamente de Vigilar y Castigar, la obra escrita por Michel Foucault en 1975. Es en esta obra donde Foucault analiza la historia y el destino de la institución penal en su relación con la institución policial, y cómo ambas, entre otros y más complejos factores, acaban por dibujar lo que él mismo llama sociedad disciplinaria. Como veremos, la irrupción policial es un motivo visual que se problematiza especialmente a través de su articulación tanto estética y visual como política e histórica. Así, por ejemplo, un repaso rápido del término castellano policía nos señala que su etimología proviene del francés moderno en los siglos XVIII y XIX, los mismos siglos en los que Foucault anotó el nacimiento de un tipo de sociedad disciplinaria. La etimología responde a la creación del órgano policial en Francia, una respuesta histórica, como se encarga también de señalar Foucault, ante el número creciente de delitos y ataques contra la propiedad privada, en un contexto donde la burguesía emergente exige castigos para la delincuencia. No es casualidad tampoco que la etimología de policía nos remita a la polis, la ciudad en griego antiguo, y que las imágenes que expondremos a continuación estén influenciadas y relacionadas formalmente con lo urbano, la ciudad o las calles. Leamos directamente un pasaje de Vigilar y Castigar. Dice Foucault: la organización del aparato policíaco del siglo XVIII sanciona una generalización de las disciplinas que alcanza las dimensiones del Estado. Se comprende, aunque se haya encontrado vinculada de la manera más explícita a todo lo que, en el regio poder, excedía el ejercicio de la justicia regulada, porque la policía pudo resistir, con un mínimo de modificaciones, la reorganización del poder judicial, y por qué no ha cesado de imponer cada vez más pesadamente hasta hoy sus prerrogativas. Como vemos, la policía se encuentra, al menos en el análisis que hace Foucault, en el corazón de las lógicas disciplinarias desarrolladas entre los siglos XVIII y XIX y que se extendieron todavía hasta el siglo XX. En Postscriptum sobre las sociedades del control, un texto tardío y fantástico de Deleuze, y pido perdón por la recurrencia de citas, acabará pronto, leemos: las sociedades disciplinarias operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, ya no estás en tu casa, después el cuartel, ya no estás en la escuela. A continuación, la fábrica, cada cierto tiempo en el hospital y a veces la cárcel, el centro de encierro por excelencia. La enumeración que realiza aquí Deleuze es simple. La familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital y la cárcel son centros disciplinarios e instituciones históricas
que moldean el comportamiento de los sujetos a través de una disciplina que actúa también sobre los cuerpos. Sin embargo, ni Foucault ni Deleuze hacen hincapié en cómo todas estas disciplinas se traducen también en términos iconográficos, visuales o estéticos, condicionando las representaciones de lo escolar, lo fabril, lo carcelario o, en este caso, lo policial. Foucault ofrece una definición fácil de la disciplina, más allá de los aparatos o instituciones que la ejercen. La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato, pese a que las instituciones y los aparatos la ejercen. Sigo. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas. Es una física o una anatomía del poder. La disciplina es una tecnología o una anatomía del poder que moldea también la anatomía propia de los cuerpos, opacando la multiplicidad gestual. Estos aparatos dominan el cuerpo a través de la disciplina, un cuerpo al que se le impone la ley de la docilidad o una cierta educación gestual. Nuestra tesis es que esta serie de condicionantes son los que conforman en gran medida la iconografía o el motivo visual de la irrupción policial. Bien, explicado ya tanto el método como algunas ideas particulares sobre lo policial y la disciplina, damos ya inicio a este pequeño atlas. La primera imagen, ya la hemos mencionado, es el 3 de mayo en Madrid, de Francisco de Goya, un lienzo de 1814 que propone dos juegos formales que serán interesantes de cara a la representación contemporánea de la irrupción policial. Goya no elige esta composición azarosamente y contrapone de un modo claro la posición de la resistencia madrileña a la de los soldados franceses del ejército napoleónico, en el contexto de la Guerra de Independencia. En este sentido, y como todos sabemos, el 2 de mayo y el 3 de mayo conforman un díptico casi cinematográfico. La idea principal es la siguiente. Mientras los españoles son representados con rostros protoexpresionistas y gestos específicos que remiten a imaginarios iconográficos dispares, los soldados franceses reciben una representación impersonal y maquínica. Vemos al fusilado que emula a Cristo en la cruz, las muertes en escorzo, los que tienen pánico, los que se tapan el rostro en la última fila o los que temen por su futuro próximo todavía en la cola. Toda esta variación gestual e iconográfica remite más a una multitud heterogénea que a una masa uniforme. Contra esto, los soldados franceses son representados como una homogeneidad perfecta. Mismo ropaje, misma pose, misma angulación del fusil, misma inconcreción fisionómica, corporal o facial. No hay ningún tipo de peculiaridad o singularidad, sino la representación de lo militar o lo policial como un aparato del Estado o una maquinaria social. Si Goya representa al pueblo español con rostro, los soldados franceses son representados como una otredad de gesto disciplinado. Suele citarse los 5 religiosos fusilados por Murviedro, una estampa de 1813, como posible influencia de Goya para el 3 de mayo en Madrid. El parentesco formal entre ambas soluciones es evidente. No obstante, la estampa de Gamborino sigue dotando a los franceses de rostro y de ciertas particularidades. Goya radicaliza la idea representacional maquínica e impersonal tanto en el 3 de mayo, como acabamos de comprobar, como en el grabado Con razón o sin ella, donde incide en el mismo patrón formal, aunque ejecutándolo de un modo todavía más austero y simple, lo que prima esta idea compositiva por encima de todas las demás. Una segunda idea interesante sobre la serie de Goya es la reflexividad compositiva sobre el punto de vista, especialmente en el 2 de mayo. Otros grabados y pinturas de aquella época sobre el mismo hecho siguen haciendo énfasis en los tumultos desde un punto de vista alto, elevado, que evidencia una distancia notable entre quien pinta y el suceso, y por correspondencia directa entre quienes miramos el cuadro y el suceso mismo. Véase, solo como un ejemplo, los realizados por Tomás López Enguidanos, un pintor y grabador español. Esto es algo muy habitual en la pintura bélica hasta el momento. Goya, sin embargo, subvierte esta lógica por completo, acercándonos a la masacre y a la muerte al ponerla en primer plano. Como señala Valeriano Bozal, con respecto al 2 y al 3 de mayo, la distancia que el término contemplar implica ha sido aquí anulada, se ha perdido el espectáculo, se ha ganado proximidad. Con esta proximidad humanística al sujeto, la representación bélica cambia por completo, alejándose de la épica y la retórica heroica. Esto, como veremos, será un eje representacional clave en la irrupción policial.
Si la iconografía de las multitudes en las grandes plazas, como en la manifestación o incluso en el botellón, adopta un punto de vista alto que pretende mostrar una imagen cuantitativa, ciertas representaciones de la erupción se apegan a estas dos ideas goyescas. Primero, a la impersonalidad de un cuerpo maquínico. Segundo, a un punto de vista cercano que mira siempre al gesto o al hecho concretos. Goya, por sí mismo, sin embargo, no es tan interesante como en su comparación con algunas imágenes del acorazado Potemkin de Eisenstein. La celebérrima escena de Odessa tiende a presentar a los cosacos como ese otro goyesco, esa alteridad maquínica o no humana que se opone a las particularidades gestuales y físicas de un pueblo que sufre, o una multitud que padece personalmente y que es caracterizada por Eisenstein de un modo coral. Eisenstein uniformiza la puesta en escena a través de la procesión de cuerpos cosacos que en realidad son solo uno. La oposición representativa tradicional entre la policía y la gente o el pueblo acaba por centrarse en el sufrimiento de una mujer que se enfrenta a los cosacos con el cadáver de un niño en brazos. Vemos todo el patos del que hablaba hoy por la mañana Violeta Cirlot en su rostro, una expresividad gestual idéntica a la expuesta por Goya. En un punto concreto vemos cómo las sombras de la procesión uniforme cosaca se proyectan sobre la mujer, un recurso expresivo que Eisenstein utiliza para realzar la despersonalización maquínica de estos sujetos bajo el paradigma de lo policial y lo disciplinario. Por otra banda, resulta muy interesante pensar o repensar la representación de La huelga, otra película de Eisenstein filmada solo un año antes de la anterior. La representación de lo militar o lo policial vuelve a incidir en esta idea de ese otro goyesco, en una oposición relativamente maniquea con la de los obreros. Los obreros, por otra parte, son representados colectivamente como masa uniforme y no desde un prisma individualizante. Un pasaje, otra vez, del Postscriptum de Deleuze define a la perfección esta relación fábrica-obrero en términos visuales y corporales. La fábrica hacía de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja de que, de este modo, el patrono podía vigilar cada uno de los elementos que conformaban la masa y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes. Este pasaje resulta absolutamente revelador a la hora de ver o discernir las lógicas disciplinarias y fordistas que subyacen a la representación. No solo a esta, sino a otras representaciones del cuerpo disciplinado, como bien podrían ser, en este caso, las policiales. Es en este punto de la investigación cuando nos damos cuenta de que tanto lo fabril como lo policial, entre otros, podrían articular un cosmos visual de la disciplina, un atlas de cuerpos disciplinados. Goya y Eisenstein son ejemplos rotundos de la frase de Deleuze: la disciplina hace de los individuos un solo cuerpo. Todos recordamos, por ejemplo, la enajenación de Chaplin en La fábrica de tiempos modernos, una enajenación donde la clave está en la eterna y mecánica repetición del gesto. Nos acordamos también de representaciones de lo militar, como la que hace Jonas Mekas en The Brig, un falso documental del 64 centrado en la abolición del gesto libre, en los márgenes de una institución disciplinaria, en este caso un cuartel militar. Si bien es cierto que la representación cinematográfica y televisiva de lo policial ha cambiado mucho desde Eisenstein, haciendo de las películas o las series policíacas minas de grandes rostros, de grandes personajes, este eje maquínico no es solo una peculiaridad de la representación coral y colectivista de Eisenstein. Podemos incorporar a este atlas en proceso representaciones contemporáneas y recientes como Antidisturbios, la serie de Rodrigo Sorogoyen en 2020. Si bien la serie termina por incidir en las particularidades psicológicas y físicas de los distintos antidisturbios dentro del cuerpo, con cierta coralidad, lo cierto es que toda la ficción dramática parte del primer episodio, donde vemos a los antidisturbios ejecutar un desahucio. El desahucio es uno de los momentos más representados de la irrupción policial en la esfera pública y también un asunto polémico que tiende a generar encontronazos violentos entre la policía y los movimientos antidesahucios. No es casualidad tampoco que Sorogoyen y su estilo fotoperiodístico opten por enmarcar el punto álgido de la ficción en este punto. Pero, ¿qué pasa exactamente en el primer episodio? Cuando los antidisturbios se enfrentan al grupo antidesahucios que quiere impedir la toma de la casa, vemos más o menos intacto el esquema de Goya y Eisenstein. Ellos como una máquina impersonal, burocrática, que actúa según una operación determinada. Por otra banda, una multitud de personas de distinta índole que es retratada personalmente y de un modo específico,
especialmente en el caso de Anne, una de las protagonistas. Como punto clave, el momento de máxima tensión se produce cuando uno de los antidisturbios carga contra la multitud. Un gesto propio y personal que acaba por indicar también a sus compañeros una dirección gestual y corporal única, que acaba por terminar con la muerte de uno de los personajes allí presentes. No es casualidad que sea precisamente en este momento de irrupción policial cuando los cuerpos actúan como uno solo, al unísono. Frente a esto, el resto de la ficción, donde vemos, por ejemplo, un desarrollo psicológico y pormenorizado de los personajes. Es ahí donde sí vemos a los policías en plural y también sus verdaderos rostros. Sorogoyen termina por representar a la perfección la distancia entre la irrupción como acción disciplinada del cuerpo y la exposición plural de los policías como individuos. La disciplina y el salvaguardo de la propiedad privada permanecen, aunque el tipo de sociedad y los métodos policiales hayan cambiado mucho desde la conformación histórica de los mismos. No hay, digamos, una actuación libre de los cuerpos, precisamente porque la institución policial y la irrupción operan física y visualmente a través de las lógicas de la disciplina. Pese a mostrar cierta individualidad, Antidisturbios repite el paradigma. Siguen primando tanto la representación de la irrupción como un gesto impersonal, como el punto de vista propuesto por Goya hacia los sucesos, una proximidad que se acentúa a través del peculiar estilo de Rodrigo Sorogoyen. Ahora bien, es cuando podemos aplicar esta lectura a las representaciones en la esfera pública, más allá de lo pictórico, lo cinematográfico o lo televisivo. Precisamente, el estilo de Sorogoyen busca imitar lo que aquí hemos llamado imágenes robadas de lo policial, aquellas tomadas por el ciudadano a pie de calle con su smartphone. En este sentido, este tipo de imágenes es cuando la cercanía se acentúa, cuando solemos toparnos de golpe con experiencias brutales en la esfera pública. Hay una cantidad ingente de representaciones de este tipo y al observarlas y compilarlas podemos observar cómo el eje de lectura disciplinario se mantiene. Una multitud de rostros, cuerpos de variedad estilística o estética, vinculada o no a un grupúsculo, a un espectro ideológico, se enfrentan a un cuerpo policial disciplinado. Esto sucede, como es habitual, en desahucios y también en manifestaciones que, digamos, se complican. Un ejemplo reciente y brutal son las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, sobre todo en Madrid y Barcelona. En este caso concreto, en el motivo visual, se pone de manifiesto la profunda vinculación entre lo policial y lo urbano, no ya en la ficción, sino en operaciones reales. Estamos pensando en el papel clave que juega la metrópolis y más concretamente en la relación de poder que esconde el urbanismo. Ha sido muy estudiada la relación entre el urbanismo decimonónico y la proliferación de largas y anchas avenidas, con la intención de facilitar una posible intervención militar o policial. Algunos, como Jesús Requena Hidalgo, se encargan de analizar, entre otras cuestiones, la relación directa entre la transformación urbana desde el siglo XIX y la institución policial. Pero si el telón de fondo de estas imágenes de la irrupción policial en la esfera pública es la ciudad, su particular cosmos visual se disputa hoy en la polis virtual, precisamente, o en Internet, donde estas imágenes son puestas a combatir. Se busca con ello ilustrar un discurso específico y luchar por hacer hegemónico o dominante un relato concreto sobre los hechos. El smartphone democratiza la posibilidad de tomar imágenes y facilita este tipo de representaciones, hoy las más comunes. Sin embargo, no tiene sentido grabar imágenes críticas o de denuncia si no es para utilizarlas de algún modo. Es aquí cuando las redes sociales, especialmente Twitter, se ofrecen como posibilidad. Esto no condiciona tanto la representación como el tipo de difusión de estas imágenes, también en la esfera pública. Evidentemente, en este tipo de revueltas también hay fotoperiodistas profesionales. Sin embargo, en los últimos tiempos prima la democratización, precisamente por la facilidad para representar y difundir. Así, muchas de estas imágenes pueden hacerse virales en minutos y la gente acude a las redes sociales en búsqueda de imágenes más crudas que puedan aportar otros relatos disidentes sobre los hechos. Frente a estas, las rígidas e institucionales exposiciones que los medios de comunicación tradicionales hacen a través de la fotografía profesional. Si en las imágenes robadas prima un punto de vista próximo, propio de quien está relacionado directamente con los sucesos, con la erupción, en las imágenes que tienden a ilustrar los artículos de los medios tradicionales prima la distancia, la neutralidad y en muchas ocasiones la equidistancia.
Más allá de estas dos vertientes de la imagen robada, observamos un caso que se relaciona también con los medios de comunicación tradicionales. A este tipo de imagen le hemos llamado autorrepresentación policial. Nos referimos a las imágenes de la policía tomadas por la policía misma y que ellos mismos difunden a través de los medios. Estas son imágenes difundidas frecuentemente en los telediarios, etcétera, muy ligadas a alguna redacción en específico que pudiese tener algún tipo de interés público. Este tipo de imágenes son fácilmente distinguibles por la presencia del logo del cuerpo policial en concreto en una de sus esquinas. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional o el de la Guardia Civil. Evidentemente, los cuerpos no participan de una visión pública negativa hacia ellos mismos, así que las imágenes tienden a presentar la diligencia de la policía en sus prácticas antidroga, antiarmas, etc. No obstante, el paradigma disciplinario se mantiene. Aunque no sea tan evidente, porque las irrupciones no suelen ser tan bruscas, seguimos viendo imágenes que inciden en la impersonalidad y en la representación de lo policial como otredad. En este tipo de imágenes, digamos, no importa qué policía haya hecho qué, sino que lo haya hecho la policía, el cuerpo. Cabría destacar, y ya terminando, la confusión formal del atlas aquí presente, es decir, la confusión formal entre imágenes orquestadas, como las de antidisturbios, e imágenes tomadas por cualquier ciudadano mediante su smartphone, de una vocación claramente documental. He aquí, por ejemplo, una pantalla partida que utilizamos Edurne y yo en el videoensayo hecho en los márgenes de este mismo proyecto de investigación. Las imágenes de la irrupción tienden a confundir su naturaleza entre el orquestado y su dimensión espontánea. Esto hace evidente la retroalimentación que existe entre la ficción y la realidad y pone de manifiesto la vocación interdisciplinaria tanto de la irrupción policial como del método iconográfico. Ya recapitulando y como conclusión, observamos cómo la irrupción policial se consolida como un motivo fundamental, tanto para el pasado como para el presente. Un motivo visual que se aparece tanto en la esfera pública como en la representación audiovisual en general. No hay policías, en plural, como personas distintas que subyacen al uniforme, sino un cuerpo policial, un aparato político-social que se expresa visualmente como una máquina. Esto tiene que ver con la conformación histórica de lo policial, la sociedad de la disciplina y el paradigma fordista. Así, este eje de lectura abre la posibilidad de articular un magma visual mucho más amplio y complejo, que identificamos como cosmos visual de la disciplina, del que participan tanto las instituciones como los cuerpos y los gestos que allí habitan. El gesto disciplinado podría ayudarnos también a pensar fenómenos contemporáneos como la homogeneización del gesto en espacios virtuales como TikTok, analizada recientemente por investigadores como Iván Pintor. Hasta aquí es todo, muchas gracias por escuchar y espero que haya sido interesante. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Bueno, gracias a Abraham y Edurne por vuestras intervenciones. Me dice Iván que el doctor Chandrasekaram no da señales de vida, así que vamos a considerar que la mesa de comunicaciones ha sido completada por el momento, las exposiciones han sido completadas por el momento, así que si Brunella está de acuerdo, le voy a pasar la palabra para que trate de hilar un poco las posibles relaciones entre estas presentaciones y luego para pasar ya a la discusión posterior. Adelante, Brunella, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ambos por estas presentaciones súper interesantes. Me apunté muchísimas cosas. Creo que hay algo, como dijo Fran al principio, ¿no? Esta idea de la representación del cuerpo es, digamos, el hilo conductor entre ambos y creo que también podemos hablar en cierta medida de la contraposición, esto último que dijo Abraham, esta última contraposición que hizo, ¿no? Entre la autorrepresentación y las imágenes robadas, también como una forma de la autorrepresentación como desde las instituciones mismas como una forma de disciplinar la imagen en sí, ¿no? Y como también eso podemos trasladarlo a la esfera de lo que mencionaba Edurne con las mujeres trofeo, porque también podríamos perfectamente contraponer estas imágenes prehechas, prefabricadas, preposadas con la imagen paparazzi, ¿no? que se
que se define por esta idea de lo espontáneo, de lo efímero, de lo casi que amateur y lo no controlable por el sujeto, ¿no? Y también hay, bueno, unas dinámicas muy interesantes, bueno, lo que planteaba Edurne entre esta idea de la mujer adquiriendo valor en tanto que imagen, en tanto que algo que puede ser visto, que puede ser ostentado, no solo ya es un paso más, digamos, creo yo, al to be looked at-ness que plantea Laura Mulvey, porque es una mujer que es propuesta, su rol es íntegramente ser, ya no es ser un personaje secundario o ser un personaje mayoritariamente articulado por su imagen, sino que es ser puramente una imagen, no queda como una especie de entresijo entre el valor que le da el propietario para ostentarla y el valor que certifica el hombre que mira, que certifica, bueno, la valía y el valor de esta mujer en tanto que objeto. La mujer queda en ese entresijo, como sin acción, que incluso es algo que conecta con la pose rígida que suelen tener estas mujeres, ¿no? Pero bueno, también en ambos casos hay unas dinámicas espaciales súper interesantes. En el caso de Edurne siempre es la mujer en los flancos de este hombre poderoso o rico, o el hombre sentado y la mujer parada atrás de él, como en el caso de Trump, ¿no? Esta idea que también me retrotrae un poco estas fotografías familiares tempranas en las que también se usaba esa dinámica, ¿no? del paterfamilias sentado en la silla del estudio del fotógrafo y la mujer detrás de él. Y bueno, en el caso de Abraham también estas dinámicas espaciales son clarísimas, ¿no? En esta contraposición, en este choque de cuerpos, en esta idea de no solo de la irrupción en un espacio, de la policía en un espacio privado, sino lo que mencionabas de la más homogénea y los cuerpos más individuados y más cargados con gesto facial y corporal del pueblo. Bueno, no sé si alguien quiere más o menos, creo que hay muchas cosas para ir conectando. Laia tiene la mano levantada. Sí, jo era un comentari però si has acabat de dir alguna cosa, digues. Vale, doncs res. A mi m'han agradat molt les comunicacions. Jo tinc un parell de comentaris per l'Edurne, que és, jo quan parlaves de Trump, jo pensava immediatament en Berlusconi, no? I les seves festes Bunga Bunga i la representació de Sorrentino, de l'Auró, de tot això, no? I pensava si, a banda de donar una visió general que em sembla molt fructífera, perquè realment passa a diferents llocs, hi hauria una especificitat italiana i una continuïtat amb Berlusconi, perquè, per exemple, sé que el 2020 el Manchester City, l'equip de futbol, va celebrar la victòria d'un partit de futbol, van anar a un hotel i van contractar 22 celebrities models italianes d'Instagram per fer una festa estil Bunga Bunga, per exemple. Llavors, no sé si seria interessant, no m'he plantejat, però si hi hagués una continuïtat, per exemple, en videoclips o alguna cosa italians, que fos específic d'algun arquetip de bellesa mediterrani, més enllà d'un focus general. I l'altra cosa que te volia dir també era que hi ha un compte d'Instagram que segurament coneixes, que ja no és cine, però sí que és iconologia, que es diu Trophy Wife Barbie, que el puc posar aquí després, que és de l'artista canadiense Annelise Hofmeier, i fa com, és a dir, són fotos de Barbies desmitificades, Barbies al lavabo, Barbies amb cel·lulitis, Barbies vestides amb bosses d'escombraries, que va una mica no a la idea de l'home envoltat de dones, que seria més el que tu has dit o Berlusconi, però sí de la figura de la dona trofeu. I res, només eren aquests dos apunts que m'ha semblat molt interessant i m'ha fet pensar. I ja està. Deixo el link per aquí, pel xat ara. I ja està. I moltes gràcies.
Pues moltes gràcies també, perquè no coneixia això que dius de la conta d'Instagram, la veritat. I sí, o sigui, potser hi ha una iconografía italiana, o sigui, potser hi ha, o sea, no lo he investigado como concretamente, pero ahora que lo mencionas, tendría sentido, sí. Yo cuando... realmente cuando veía tu presentación, Edurne, también he pensado en Berlusconi como el eslabón, ¿no? El eslabón perdido realmente, ¿no? El mono que faltaba aquí un poco, porque inmediatamente venía en la cabeza, pero un poco al hilo de eso también te quería preguntar si por esa especificidad quizá que te apuntaba Laia, es decir, si esa mujer trofeo, tal como la apuntas tú, hay una especificidad, digamos, respecto a la idea de mujer objeto que seguramente atraviesa toda la historia del arte occidental, ¿no? Desde lo que planteaba John Berger en Modos de ver, ¿no? Que se podía leer toda la representación de la mujer desde esa mirada masculina y desde ese papel, ¿no? Si habría una arqueología específica, incluso más allá de Hugh Hefner, porque aquí quizá, y ya que ha salido Sorrentino, ¿no? Una idea que se apunta es como la de la ostentación, el exceso casi obsceno y la vulgaridad, ¿no? Desde luego aquí hay una cultura y una ostentación de la vulgaridad, que es lo que reúne a esas figuras populistas como Jesús Gil, Trump, Berlusconi, además todos, y el propio Hugh Hefner, ¿no? Todos ligados a una especie de, que eso conectaría con la idea de ese simulacro de feminismo, ¿no? Esa especie de populismo que puede hacer pasar ideas aparentemente progresistas por el cedazo de lo más brutal, ¿no? Entonces, si no habría en esa especie de vulgaridad, de exceso, de ostentación vulgar, una posible arqueología, y no sé si en algún momento ha aparecido esa cuestión, o si en ese intento arqueológico quizá podríamos encontrar algún precedente, no lo sé, pero se me ocurre que igual por ahí, ¿no? Está claro que Sorrentino ha detectado eso, a veces un poco en el límite también de lo propiamente vulgar en su cine, pero es lo que ha detectado y lo que ha tratado de transmitir en muchas de sus películas, ¿no? No sé cómo lo veis eso. O sea, no sé si claramente. Al final, o sea, de alguna manera también he tenido como que escoger un poco de esta manera, y sí que la figura de Berlusconi a mí sí que es verdad esto que comentas de lo vulgar, como de bajar más al barro, por así decirlo, pero me parecía como más interesante poner a Trump como en correlación con el Daniel Balcerian, ¿no? O sea, como partir como de una especie también de idea del lujo te puede llevar, o sea, se puede estirar como hasta ese punto. Pero evidentemente, las películas de Sorrentino en general y la de Loro en particular sería muy evidente, sí. Y lo que comentabas, perdón, en cuanto a la relación de una arqueología propia de la mujer trofeo, o sea, yo sí que creo que la hay, y yo creo que implica eso, como la relación del lujo asociado a una mujer, lo que la hace ser un trofeo y no simplemente un objeto, o sea, no simplemente estar objetificada, sino que implica como, otras cosas distintas relacionadas con el dinero, relacionadas con la capacidad económica y tal. Quizá también hay un paso más allá en eso, que sería estas prácticas de Jeffrey Epstein y compañía, ¿no? Quizás sería precisamente esa es la parte quizá no visible, ¿no? De esta obscenidad, ¿no? Sería el paso digamos, del trofeo a la propia depredación del trofeo, ¿no? Podría ser también algo Claro, ahí el problema está en que son imágenes, o sea, son ideas que tenemos, o por lo menos yo es lo que me he encontrado investigando sobre esto, que son ideas que tenemos en la cabeza y que sabemos que pasan y como que responden a un imaginario que conocemos, pero que eso, trasladarlo a una imagen que te transmita esa sensación o encontrar una imagen es más difícil, porque está mucho más escondido.
sea, porque es como es como una capa de subtexto un poquitín más abajo, o por lo menos es lo que yo me he encontrado, creo. Sí, es quizás la parte donde la obscenidad del espectáculo que se expone en esas imágenes que mostrabas se hace real, ¿no? Y en tanto que real se hace intolerable o ocultada a la vista, ¿no? Porque solo emerge, digamos, como relatos de lo inconcebible, ¿no? Muy bien, Tenemos a Laura Álvarez, que levantó la mano, y después a Albert, que también la tenía levantada. Laura. Hola. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a los dos ponentes, ha sido muy interesante. Y mi pregunta también era para Edurne, que además conecta muy bien con lo que acaba de comentar Fran, de cómo... sí, quería preguntar si has trabajado también el tema de la representación de las masculinidades, porque me parece que de lo que hablas, de esta representación de la mujer trofeo, no solo está muy mediada por esta idea del male gaze en el trabajo de Laura Mulvey que mencionaba Brunella, sino también cómo tú hablabas de cómo el hombre es el sentado, como una posición cómoda, como todas estas cosas y cómo eso juega también con la evolución de las representaciones de la masculinidad que puede haber habido en estas últimas décadas. Y estaba pensando específicamente en lo que mencionabas de la entrevista del señor el de Playboy, acabas de decir el nombre 50 veces y se me olvidó. Hugh Hefner, en la entrevista de Esquire. Como Esquire además es una publicación que particularmente trabaja mucho esta idea de la masculinidad, de cuál es la masculinidad ideal, de un tipo de, no sé, estatus económico, estatus hacia las mujeres. Y hay un libro muy interesante, ahora os pongo el link en el chat si te interesa, que se llama Leading with the Chin, que es como explorando la representación de las masculinidades en Esquire desde el 60 al 89. Y bueno, era un poco eso, esa idea de las masculinidades, de cómo y también lo que comparabas de las imágenes estas de Trump, tal vez con esta de Tangana, que juega más con... No está tan en el centro, tal vez, no es exactamente igual. Si el rol de las mujeres está más integrado en una masculinidad que pretende ser como más inclusiva, más nos estamos aquí como iguales, pero no. Y bueno, sí, por ahí va mi pregunta. O sea, sí que es algo que me he preguntado y que le he dado vueltas, pero esto ha sido como más decisión personal en el sentido de que me apetecía como centrarme más en la representación de la mujer, aunque eso toque la idea de la masculinidad y las nuevas masculinidades, porque así me centraba más en la problemática de la representación femenina, aunque evidentemente como por correlación pues hay que hacerlo, y sí que es algo como que conforme más investigaba pues más me encontraba con ello y más veía necesario que sería necesario, así que tendré que seguir con ello también. A ver. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias a ambos por vuestras presentaciones. Creo que las dos han sido realmente muy interesantes. Tengo una pregunta para cada uno, si es posible, ¿no? Tenemos tiempo, ¿no? Vale. En primer lugar, para Edurne, me ha parecido muy interesante que hayas diferenciado que hayas dicho con frecuencia son más de una. Yo creo que es fundamental cuando es una o si son muchas. Es decir, porque una realmente, yo veo claramente un trofeo, pero en muchas he empezado a pensar, ostras, ¿es Hugh Hefner o la cosa puede ir mucho más atrás, ¿no? Y a mí, por ejemplo, estas imágenes para mí tienen una dimensión como casi religiosa, es decir, casi de Dioniso con sus bacantes, ¿sabes? El dios pagano con sus sacerdotisas, en la mansión del Playboy donde hay rituales oscuros que nadie conoce. Entonces yo creo que aquí hay como todo un vínculo con un imaginario occidental que tiene que ver, pues eso, incluso con rituales que van más allá del capitalismo, porque hay tantas mujeres que ya es decir, yo creo que da igual si son 20 o son 2000, es decir, con todos los respetos, porque ya es un exceso tal que supera casi, podríamos decir, la lógica de la lógica capitalista, ¿no? Es como una acumulación que ya va mucho más allá. Y te quería preguntar por eso, es decir, hasta qué punto
¿crees que esta figura del gran sacerdote pagano con todas sus sacerdotisas para hacer rituales ocultos encaja aquí? Y si es precedente de esto. Y para Abraham, bueno, también me ha parecido muy interesante y además tiene mucho que ver. Es interesante poner las dos presentaciones al lado, porque los policías no tienen rostro, pero sabemos a qué se dedican, mientras que estas mujeres lo muestran todo y, como ha dicho Brunella, no sabemos lo que hacen. Es decir, no sabemos si las contratan solo para posar un día, si son, bueno, no sé, no sabemos qué ponen en su contrato, si es que llegan a tener, ¿no? En cambio, en los policías sí que lo sabemos, aunque no les veamos el rostro. Pues lo que decía, que la comunicación de Abraham también me ha parecido muy interesante y me gustaría preguntarte si un tema que has apuntado solo al final, que es el momento en el que el policía se individualiza. Me gustaría preguntarte si has abordado con un poco más de detalle eso, es decir, si hay un determinado tipo de situaciones narrativas en los cuales de golpe reconocemos esta individualidad, ¿sabes? La personalidad del soldado, en la que vemos al soldado persona. O al policía persona, que es algo que supongo que explorando en el cine bélico pues se puede ver, el momento del reconocimiento de un soldado en otro soldado del enemigo, etcétera. Pero bueno, quería pues preguntarte si habías explorado eso. Y ya está, gracias y enhorabuena a ambos. Edurne o Abraham, quien quiera responder primero. Abraham, ¿tú quizá? Vale, perfecto. Puedo responder lo mío y también tenía algo que añadir a lo de Edurne, pero quizás dejo que hable ya primero y Pues ya hable recojo primero. y tal. Sí, me pregunté por la individualidad del policía y creo que llevarla a través de antidisturbios es pues muy visible y muy útil, porque precisamente antidisturbios parte de una irrupción donde no conocemos a los policías, pero estamos viendo claramente lo que están haciendo y lo que están operando, y luego hay todo un desarrollo psicológico pormenorizado que visibiliza precisamente esto, es decir, que en el momento de irrupción, por así decirlo, da igual que seas más bueno o más malo, poniéndonos así un poco maniquios éticamente, pero que luego cada uno pues tiene sus peculiaridades y sus cosas. Es decir, en Antidisturbios incluso se muestra cómo hay un rechazo por parte de los demás policías hacia la acción que desencadenó la muerte del personaje, bueno, de los personajes que estaba allí. Sin embargo, en el momento, digamos que la propia condición policial y disciplinar te obliga a cargar con tu compañero, digamos. Luego, por otra parte, la individualidad del policía yo creo que es una cosa muy representada en el cine, sin duda. Solo hace falta pensar en CSI, Miami, series policíacas en general, incluso The Wire, etc. De hecho, creo que probablemente la individualidad del policía o el policía como individuo tiene más representación en el cine que el eje que yo escogía analizar hoy aquí. Yo, digamos, elijo este eje porque me parece muy interesante de cara a la irrupción y porque creo que está operando como un vector más de muchos. Pero creo que la individualidad del policía es algo fundamental en las series policíacas en general. Y creo que es difícil mostrar una irrupción como la que se produce en el desahucio, por ejemplo, revueltas propias de una manifestación, desde un punto de vista personal, precisamente por cómo operan los cuerpos en ese tipo de revueltas. Es decir, es casi imposible. Es decir, de hecho es muy sonado en los últimos tiempos y muy polémico, por ejemplo, el cambio de los dígitos que se produjo en los uniformes de la Policía Nacional que dificultan leer el número de identificación. Eso también participa en cierta manera de, digamos, esa impersonalidad disciplinaria por cuestiones evidentes. Es decir, tampoco entiendo que no le interesa a ningún policía en específico, en fin, que se reproduzcan sus imágenes a día de hoy en redes sociales, etcétera, como hasta cierto punto es lógico. Y eso en general. Y gracias por la pregunta. Vale, pues procedo a responder, sí. Claro, esto que planteas, o sea, yo creo que ahí entra otra vez la intencionalidad, o sea, en el sentido de ellos sí que se relacionan, yo creo, igual por una asociación más iconográfica, pero
pero pero no sé si implica tanto el sentido de posesión en este tipo de representaciones más de bacanales. O sea, igual es una especie de disponibilidad sexual para con el hombre que sale y no tanto la sensación de tengo como exclusividad de alguna manera sexual para con estas mujeres. Entonces, me plantea dudas, o sea, en plan, creo que podría relacionarse, pero habría que ver como de qué manera podría hacerse también para diferenciar, ¿no? Y poner una línea de esto sí que puede entrar dentro de esta iconografía de la mujer trofeo y esto no. Porque si no, sería demasiado amplio. Yo Muy sí bien. pudiera añadir aquí unas cosas Sí. que he apuntado sobre la presentación de Edurne, que también tienen que ver algo con la pregunta de Albert. Claro, yo pensaba, a mí me parece clave en el motivo visual de la mujer trofeo tanto la representación formal como la mirada, que es lo que estábamos hablando. Es decir, al final la mirada lo condiciona todo. Y también está la cuestión del tacto. A mí en estos términos, a ver si paso la foto por el chat, creo que es este. No sé por qué el imaginario de la mujer trofeo me remite más casi a la autorrepresentación de los deportistas sacándose un selfie con su trofeo después de ganar la Champions, que a la cuestión, por ejemplo, que comentaba Fran antes, de la mujer objeto, que evidentemente pues, forma parte de la narrativa, digamos, casi pues, universal de la literatura, etcétera, etcétera. O sea que la autorrepresentación aquí me parece interesante. Y luego en relación a lo que decía Albert de una mujer o muchas, o un cuerpo o varios, hoy por la mañana en la mesa redonda se habló del panóptico de Foucault, porque es interesante tenerlo aquí, y cómo había evolucionado, digamos, hasta una sociedad, digamos, polipanóptica o multipanóptica, que creo que es clave para pensar, por ejemplo, representaciones como las que comentaba Edurne del rey de Instagram, es decir, el feed. Tú entras en Instagram y, es decir, casi no puedes ni fijarte en una imagen, porque tienes que fijarte en 300, que además tienen 300 cuerpos distintos. Entonces es como, o sea, una especie de panopsis cosificante, absoluta y demás. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Yo respecto a eso que dices, Abraham, sí que me ha interesado las referencias que has hecho al texto de Deleuze, del Postscriptum a la sociedad de control, porque lo has citado un poco en general, viendo cómo recoge lo planteado por Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Pero también tiene, de hecho, el objetivo principal de ese texto es introducir a otro tipo de organización social, ¿no? Que sería la introyección, ¿no? O sea, la interiorización del control sin disciplinamiento, ¿no? Es decir, sería la idea pues, que vivimos absolutamente actualmente de la biopolítica y de la lógica algorítmica, ¿no? Es la introyección del control. En ese sentido también me parece que es pertinente lo que planteas, pero también en qué momento se produce la intervención policial, ¿no? Igual la intervención policial ya se produce solo como en momentos muy puntuales, cuando ese control interiorizado, digamos, se desborda puntualmente, ¿no? Incluso en las manifestaciones, en la mayoría de las manifestaciones hay servicios de control y de orden, y por lo cual se evitan todos los desórdenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea de la lógica disciplinaria no deja de ser una recurrencia, una función casi antigua, ¿no? Es una recurrencia de algo que forma parte de una lógica del pasado, en el sentido de que ha sido pertinentemente controlada por otros medios, ¿no? Que ya no son los del disciplinamiento, sino que son los de la interiorización, digamos, de esas lógicas en la dominación interna, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, una pregunta interesada también para ti, interesada porque yo he estudiado un poco la actuación policial más en Estados Unidos, por ejemplo, los policías en los casos de denuncia del Black Lives Matter, ¿no? Los policías como Derek Chauvin que han
asesinado a afroamericanos, ¿no? Y bueno, un poco saber tu opinión sobre ese tipo evidentemente hay una cuestión importante sobre la tipología de las imágenes que tú planteabas, ¿no? Es decir, las imágenes tomadas desde qué punto de vista, por quién, si es una, si son varias, cómo se mueven, cómo se distribuyen, cómo se exponen los policías o a la vez que se exponen, a la vez tratan de impedir su exposición, ¿no? Ahí hay unas dialécticas complejas, pues donde los policías muestran abiertamente su intervención a la vez que tratan de impedirla. Y luego también el uso de las imágenes policiales, que en el caso, por ejemplo, americano es interesante las de las imágenes tomadas desde los cuerpos, desde los policías o desde los salpicaderos de los coches, algo que aquí no estamos acostumbrados, ¿no? Pero que, por ejemplo, hay el mejor estudioso sobre estas cuestiones, que es Nicolás Mirzoev, introduce un elemento muy interesante que es el del sonido. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se usan estas imágenes, por ejemplo las del salpicadero, como prueba, pero no se usa el sonido? No hay sonido, ¿no? Entonces, que no sabemos de cuándo se ha producido el disparo, ni si ha habido, ni si han dicho, ¿no? Entonces, también realmente es el uso, es el montaje, son los elementos de las imágenes y cómo se disponen, ¿no? Los que también ofrecen una imagen u otra, una representación u otra de ese disciplinamiento que en estos casos ya no hablamos de disciplinamiento, hablamos también de disciplinamientos extremos, puesto que son producciones de cadáveres en directo, ¿no? Es decir, estamos hablando de acciones policiales que conducen a la muerte, ¿no? Que quizás es la disciplina extrema, ¿no? La producción de un cadáver, ese ya no se va a mover ni se va a quejar, ¿no? Bueno, es un poco largo todo esto, es una nebulosa por si quieres comentar algo, pero la otra cuestión, que es la que yo ahora estoy investigando, es esta idea de la actuación policial en los hechos del Capitolio, ¿no? de la irrupción de la turba trumpista en el Capitolio el 6 de enero y la acción así condescendiente y no excesivamente disciplinaria de la policía en ese momento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo leemos, ¿no? Es decir, en este contexto ideológico y en este contexto iconológico, ya sé que son muchas cosas y todas ellas mezcladas y es una auténtica olla, batiburrillo, pero ahí las lanzo porque me ha interesado mucho lo que habéis planteado los dos, pero en este caso concreto de la policía, teniendo en cuenta que he dado vueltas un poco por ese universo, más en la versión americana, que entiendo que tú te has centrado más desde Antidisturbios en la versión más de española y de los medios españoles, ¿no? Quizá también hay ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, también dejan ver las diferencias de la actuación policial en función de la raza, el género, etcétera, etcétera, que aquí quizá tampoco tenemos tan en cuenta como si quizá es más visible también en el caso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. Ahí queda eso. Que me parecía interesante, pero a ver si soy capaz. Sí, a ver, me centré más en... A ver, realmente yo me centré sobre todo en la idea y además recojo el proceso 100% y de manera muy fiel en el sentido de cómo la comparación al final entre la forma del 3 de mayo y la forma del acorazado Potemkin me lleva a pensar que hay un eje disciplinario ahí a la hora de representar a la policía y yo simplemente tiro del hilo, en parte sí ligado al contexto español, también un poco por el grupo de investigación y demás. Como curiosidad, ¿hay algún vídeo autorrepresentación, si no me equivoco, de la Policía Nacional? O sea, varios, supongo. Bueno, son un poco difíciles de encontrar, porque eso los pasan a los medios de comunicación y demás. También desde el salpicadero del coche, por ejemplo, en persecuciones, que evidentemente también está apelando a un punto de vista impersonal, en tanto, bueno, pues al final es un coche que se mueve persiguiendo otro coche. Lo que pasa que, bueno, por una cuestión pues, quizás de espacio no lo incluí. No tengo muy estudiada la policía estadounidense, gracias a Dios, pero sí que es cierto que es interesante. Incluso estaba pensando que o sea, es decir, el famoso escándalo por la muerte de George Floyd, creo que los policías, en fin, que estaban ahí, tenían rostro visible,
tenían Sí. cara, es decir, no, son unos, es decir, con lo virales que fueron esas imágenes, habría que preguntarse a día de hoy cómo son sus vidas, por ejemplo. O sea que supongo que este eje no... Bueno, creo que por primera vez ha sido condenado. Derek, el policía sí. ha tenido un juicio y ha sido condenado, pero quizás debe ser uno de los primeros casos en una larga historia de muertes de afroamericanos, ¿no? Y muertes públicas, vamos, documentadas y con archivos audiovisuales al apoyo. Sí, sí, es Pero cierto, hace en unos este caso meses. sí. Pero bueno, lo que dices vale para el resto, vamos, para todas las Sí, mujeres. y lo que comentabas, incluso sí, yo a veces me planteaba si hablar de motivo audiovisual, incluso más que visual, porque evidentemente el factor auditivo también influye. Luego, sobre la cuestión de el texto de Deleuze, el control y la disciplina, a ver, a mi juicio son fuerzas, o sea, es decir, tanto la fuerza, digamos, que operan las instituciones del control como las que operan las instituciones de la disciplina son fuerzas que se interseccionan en muchos puntos. De hecho, aquí es donde me parece muy interesante, por ejemplo, el análisis que hizo Iván Pintor de TikTok, porque al final, es decir, lo menos que te esperas de una red social del 2021 popularizada en jóvenes es que promueva un tipo de gesto disciplinado, único, etcétera, ¿no? Y además que tiene además que ver, bueno, quizás más con la sociedad de control que otra cosa. De todas formas, yo utilicé el texto de Deleuze porque me parece que tiene pasajes muy lúcidos al principio que explican qué quiere decir Foucault con toda esta cuestión de lo disciplinar. Es decir, casi lo recogí como una manera, bueno, sin irme a vigilar y castigar y demás. Sí, claro, el texto va sobre el advenimiento de la sociedad de control y todas estas cuestiones, y claro que en las imágenes de la policía influyen estas cosas. Veas incluso, bueno, pues lo que comenté, ¿no? Al final este tipo de imágenes hoy en día juegan un papel clave en las redes sociales, incluso desde el punto de vista de la posverdad. E incluso esta iconografía a veces es recogida por los propios manifestantes, es decir, también hay un tipo de manifestante que no va a la manifestación con la cara al descubierto. Y evidentemente esto es porque vivimos en una sociedad de control donde una fotografía, pues bueno, te puede hacer daño en ese sentido. Y luego respecto al del Capitolio, la verdad es que no sé qué decirte. A mí lo que más me interesa del Capitolio al final es casi la disciplina de los insurrectos a la hora de caminar por ciertos lugares. Hay una imagen muy famosa de varias personas que entran en el Capitolio en Estados Unidos y que van siguiendo el pasillo marcadamente y de forma ordenada y tal, que es bastante como irónico. Pero con respecto a lo policial no sabría qué decirte. Quizás sí que es cierto que hay una peculiaridad ahí estadounidense interesante. Muy bien. No, tampoco pretendía que me respondieras a todo, lanzaba ahí temas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más? Laia tiene la mano levantada. Perfecto. Sí, no, jo he seguit pensant en lo de les dones trofeu i estava pensant en que, o sigui, Berlusconi, per exemple, la figura superconeguda que es va fer és l'Ambra Batilana, no? La model que era italiana i de mare filipina. Llavors, en el plantejament que proposaves, Edurne, t'has plantejat, dins del que has fet tu, vull dir també, la interseccionalitat, perquè, per exemple, l'Ambra, si no recordo malament, ell ha expressat que venia d'una família humil, no? Tot aquest conflicte de dues identitats. Després, fins i tot, quan va anar a Amèrica, no? Perquè va denunciar Weinstein, era la immigrant que venia d'Itàlia, però que tampoc era italiana 100%. Llavors, com afecten aquestes dones trofeu que has mostrat tu? És a dir, afecta? Que sigui qüestió de classe, qüestió d'ètnia, has investigat això? Perquè potser podria ser interessant per veure les relacions de poder que s'estableixen amb aquests homes. Sí, no, sí, totalment. Bueno, la Melania Trump, o sigui, es diu Melania, no és de Wisconsin. Pero evidentemente. Yo creo que hay una grandísima relación, o sea, que claro, tampoco he tenido como mucho tiempo, pero implica también cierto poder, o sea, el poder económico también va en el poder sobre ella, ¿no? Y si tiene un nivel socioeconómico más bajo, evidentemente el poder que puede ejercer sobre ella será mayor. Pero eso, y a lo que te relaciona, bueno, claro, pensaba que te ibas a ir como por otro lado, pero lo que sí que también creo que es importante es que todas ellas tienen una belleza normativa,
O sea, como que entendemos, pues eso, aunque sea de ascendencia de Europa del Este o incluso personas no blancas, no caucásicas, entran dentro de unos cánones, ¿no? Que como que todo el mundo aceptamos que son guapas, ¿no? O sea, un poco esto. Ya está. ¿Alguien más? Iván. Sí, bueno, yo no haré más preguntas porque tampoco no quisiera machacaros en ese orden de cosas. Lo primero quería felicitaros. A mí me parece que el nivel de las comunicaciones era extraordinario absolutamente y ha sugerido muchísimas cosas y cómo además puede haber esa convergencia de corporeidades disciplinadas, ¿no? En dos ámbitos en apariencia tan diferentes, pues como ya señalaba también Brunella antes, etcétera, ¿no? Eso me parece interesantísimo y quería hacer dos notas. Una que pensaba hacer mañana, pero bueno, como estamos aquí, como decía Fran hace unos instantes, en petit comité y muy bien avenidos, pues ya señalo y pongo aquí para todos en el chat la página web que mencionaba Abraham, si no me equivoco, o Edurne hace unos instantes, la página web que se está nutriendo todavía del proyecto, de la que se ha encargado la coordinación Carolina, y donde están colgados los videoensayos que Edurne, Abraham, Ariadna, Miguel y más personas han desarrollado, que son absolutamente extraordinarios a mi entender, que acaban de perfilar muchas de las cosas que habéis comentado aquí, ¿no? Florencia también y Josep San Cristófol y Andrés Sanjurjo y Miguel Ángel Fajardo también han hecho estos videoensayos. Me parece que hay un trabajo ahí colosal que habéis hecho y por el cual os quiero felicitar. Decía al principio Fran que estaba orgulloso, ¿no? de esta cosecha, por así decir, del máster, y creo que estamos más que orgullosos. O sea, yo creo que el nivel de las ponencias que habéis hecho es extraordinario y lo muestra este conjunto de preguntas que emergían aquí. Insisto, os felicito muchísimo y felicito a Carolina por cómo os ha supervisado, ha ayudado y ha ayudado a materializar estos videoensayos, ¿no? Entonces, simplemente dos anotaciones que sí que pueden tener, si queréis, la dimensión de pregunta o de lanzar un par de cosas. Antes de que me olvide, sí, una pequeña anotación, en este caso más en relación a lo que comentaba Laia. Este ensayo quizá lo conocéis sobradamente, El corpo delle donne, que es un ensayo bastante conocido, ¿no? Edurne seguro lo habíamos comentado. Habla un poco de cómo en Italia los códigos son otros, ¿no? Yo creo que en Italia, con respecto a la representación del cuerpo femenino, y frecuentemente estando allí lo encuentro abriendo la televisión, ¿no? Me parece que hay como, bueno, que equivaldría a códigos de aquí hace 40 años en algunos momentos por lo que respecta a la televisión, ¿no? Este ensayo fue un ensayo de denuncia que dio luego origen a un libro y que verdaderamente ante la televisión italiana seguimos en un paradigma sorrentino, ¿no? Pero sin ironía a veces. Entonces me parece que hay una diferencialidad, ¿no? Probablemente lo que señalaba, o sea, es lo que señalabas, Laia, yo creo que es esa centralidad es que Berlusconi se adelantó muchas cosas, yo creo, desgraciadamente, ¿no? A Trump, desde luego, ¿no? Y no, sí, me iba rondando una idea, ¿no? En relación también a lo que dijo antes Albert, sobre las muchas mujeres y la mujer trofeo estrictamente, ¿no? Yo pensaba en esta artista, yo creo que con Abraham y contigo, Edurne, lo hemos hablado, o alguna vez lo hemos comentado, que es Vanessa Beecroft. Las instalaciones de Vanessa Beecroft, que sabéis que son un montón de mujeres totalmente de cuerpos normativos, modelos, que se exponen en espacios, normalmente en desnudez no total, sino con algún complemento. Ha habido muchísimas polémicas por la mercantilización de eso, cómo esos complementos han sido en ciertos momentos pues, zapatos Manolo Blahnik o
etcétera, ¿no? Y está un poco en el eje, además, de un debate feminista muy fuerte sobre si se utilizan esos cuerpos normativos para un debate realmente o también por el puro placer escópico que brindan a un hipotético espectador, sobre todo, como señalabas antes, pues de sesgo heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Yo recuerdo haber ido a una de las acciones donde además solo te dejaban entrar de uno en uno y te encontrabas, no sé, creo que había casi 100 mujeres en esa ocasión, ¿no? Subidas en pedestales, mirando, lo cual era muy interesante porque empequeñecía a la persona que entraba allí, ¿no? Te sentías observado y era de una extrema violencia. Yo recuerdo, no era agradable estar allí y querías salir corriendo. Entonces, no sé, siempre he pensado que está en ese, ¿no? En ese límite un poco también entre lo que apuntaba Albert hace unos instantes, casi el grupo de mujeres tipo Ice White Chat, ¿no? O la condición de trofeo, está criticando eso y a la vez participando. Me parece que hay un debate no cerrado y probablemente no discernible, pero que es súper interesante en torno a esta condición de la exhibición del cuerpo femenino. No sé, era para ver qué pensabas, si acaso lo habías pensado o te habías topado con ello, y si no, pues para lanzarlo y dejarlo ahí sin más. Pero ya, para no hablar más, y eso, simplemente quiero felicitaros porque me parece que el nivel de vuestras presentaciones, Abraham, Edurne, ha sido increíble, absolutamente. Así que muchísimas gracias. ¿Queréis comentar algo, Edurne o Abraham, sobre lo que ha dicho Iván? O sea, que gracias. Y sí, o sea, al final, por eso he querido como acabar un poco con la foto de Zetangana, porque me parece como que abrió este debate totalmente, o sea, se abrió el melón. Y también implica, o sea, un poco recogiendo lo que me ha comentado, ay, no me acuerdo cuál era tu nombre, pero la chica que ha pasado el libro. Sí, que también es un poco eso, ¿no? Como que, y en este aspecto yo también me he centrado, ¿no? Cómo es la mirada externa hacia esa mujer, y en este caso pues fueron ellas mismas las que salían en esta foto, las que decían, oye, a mí no me habéis preguntado a ver qué me parece el salir en esta foto y a mí me parece estupendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que todavía queda un poquito para poder analizarlo bien y con cierta perspectiva. Para mí hay algo ahí también un poco en relación a lo que decía Abraham, y quizá lo he interrumpido porque creo que iba a decir algo, la cuestión de TikTok, ¿no? Donde a veces se asumen como paradigma de emancipación roles, estereotipos o autoexposiciones que tienen que ver con lo otro. Entonces es un espacio de una gran confusión. Perdón, porque creo que Abraham iba a decir algo y me he colado. No, yo solo iba a darte las gracias por los comentarios y por la referencia de Vanessa Vikov, que yo personalmente no la conocía y suena muy bien. Y bueno, y esto de TikTok, pues absolutamente. De hecho, para mí se podrían juntar perfectamente TikTok con The Brig de Mecas, porque es que me parece que no sé, que van de lo mismo. Y si no va del gesto disciplinado o ese falso documental, yo no sé ni de qué va. Porque básicamente va de, no, esa mano ahí no la quiero, la pones abajo. Y no sé, me parece muy interesante, como al final, eso, cuestiones que parecen tan, bueno, sí, tan contemporáneas, digamos, pues pueden al final tener ese reverso, o esa fuerza disciplinaria todavía. Muy bien, pues no sé, Brunella, ¿qué te parece? ¿Lo cerramos? Sí, pues, yo creo que sí. No, te voy a dejar cerrarlo a ti. Yo simplemente quiero eso, volver a sumarme, decir que creo que ha quedado una sesión bonita. Han sido 2, pero eso nos ha permitido como centrar la cuestión y ahondar un poco, que es lo que suele faltar en los congresos. Así que yo estoy muy contento con esto y os agradezco mucho vuestras exposiciones, pero también vuestra disposición, digamos, a responder las preguntas y a someteros aquí a la encuesta, al debate. Brunella, adelante, gracias.
Solo quería decir eso, que perdimos un ponente por el camino, pero creo que ganamos un diálogo súper enriquecedor y bueno, espero realmente, no sé cuáles son sus planes con respecto a estas investigaciones que han presentado hoy, pero espero que bueno, que continúen por estas líneas y que este diálogo sirva, ¿no? para incluso enriquecer sus futuras investigaciones o actuales investigaciones. Y nada, agradecerles a todos por acompañarnos en una jornada bastante extensa e intensa. Y bueno, nos vemos mañana. No sé si Iván quiere hacer un cierre sobre mi cierre. Pero bueno, si no, sin más, muchísimas gracias a todos por participar, a los presentadores, y nos reencontraremos mañana. Adiós. Gracias a todas y a todos. Hasta luego, un placer. Mañana. Muchas gracias. Gracias, chao.